Y bueno, bienvenidos a este curso de Patología Básica y Translacional. Perdonad por el retraso, sabéis que siempre vamos un poco ajustados con la charla magistral. Y es un placer para mí este año ser la directora de este curso, que creo que va a ser muy interesante para todos. Y como no tenemos tanto tiempo y no me quiero extender, voy a pasar ya directamente a presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Rubén Nogueiras, del CIMUS Universidad de Santiago de Compostela, que nos va a hablar de reprogramación metabólica y heterogeneidad en las células estrelladas hepáticas. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por la invitación y por organizarlo todo también, hasta la lluvia, como en casa estamos, pero no hacía falta. Bueno, como el tiempo apremia, vamos al lío directamente. Lo que vamos a hablar es de las células estrelladas hepáticas, que seguramente, como casi todos en esta audiencia saben, se trata de unas células que normalmente están quiescentes y que, tras el daño hepático, se activan. Y esta activación supone que se convierten en un tipo celular diferente, que son los miofibroblastos, y por tanto empiezan a secretar material de la matriz extracelular, como colágenos, y eso es lo que produce la rigidez del hígado, la fibrosis hepática. Y cuando ocurre esta transformación, hay muchos más eventos, que estas células adquieren contractibilidad, proliferan, migran, en fin, muchas acciones que normalmente no están realizando. Y para realizar todas estas funciones, que son nuevas, parece lógico pensar que tengan que utilizar una mayor cantidad de nutrientes para compensar todo ese gasto energético, ese consumo de energía que necesitan para todas esas nuevas funciones. Y entonces lo que hemos hecho en el laboratorio en los últimos años ha sido estudiar cómo es el metabolismo de estas células y cómo la reprogramación de este metabolismo puede ser importante para acelerar o disminuir la activación de las mismas. Y un ejemplo del tipo de nutrientes que pueden utilizar estas células, los más obvios son aminoácidos, ácidos grasos y glucosa. Y en cuanto a los ácidos grasos, ya otros grupos de investigación han mostrado hace años que la lipogénesis de novo es capaz de activar las células estelares. Y lo mismo han encontrado Eva y Marcos en un estudio el año pasado. Además de la lipogénesis de novo, la oxidación de los ácidos grasos también se ha comprobado que puede activar estas células. Y la razón es que, mediante la oxidación de los mismos, las células son capaces de conseguir energía, son capaces de conseguir ATP, y, por tanto, eso les ayuda a que puedan seguir proliferando y adquiriendo todas esas nuevas propiedades. Además de los ácidos grasos, otro nutriente importante, como hemos mencionado, es la glucosa. Y cuando una célula es altamente glicolítica, no puede producir glucosa, no puede haber gluconeogénesis. Entonces, estas células estelares, cuando se activan, y esto es algo muy fácil de realizar, tienen una actividad glicolítica muy alta y es muy fácil de reproducir. Y un gen muy importante para la gluconeogénesis y también la glucólisis, que se sabe sobre todo su función en los hepatocitos, es un enzima que se llama fosfenol piruvato carboxiquinasa 1, PCK1. Este PCK1 lo que hace es transformar oxalacetato en fosfenol piruvato y es un paso crítico para la formación de glucosa. Y esto en el hepatocito se sabe desde hace mucho tiempo. Pero además de ese papel gluconeogénico, otro aspecto importante de la PCK1 es que tiene un papel cataplerótico. ¿Qué significa esto? Significa que va a eliminar intermediarios del ciclo de Krebs. Como transforma oxalacetato en fosfonolipiruvato, todos esos intermediarios se están renovando de manera constante. Es cataplerosis. Entonces, lo que hemos hecho, basándonos en un Public Dataset, en una base de datos pública que se publicó ya hace bastantes años, en las células estelares activas, se observó que la expresión de PCK1 era más baja. Y este dato está por ahí olvidado en un artículo y quisimos ir un poquito más allá.
en colaboración con Paula Iruzubieta y Javier Crespo, en Santander, nos cedieron algunas muestras de pacientes con fibrosis hepática en distintos estadios. Y lo que vimos es que, efectivamente, la tinción de PCK1 en las estelares disminuye a medida que aumenta la progresión de la enfermedad. Esto mismo lo pudimos ver en células primarias de un donante, las cuales activamos con TGF-beta, que es el activador por excelencia de estas células. Los marcadores de fibrosis aumentan muy claramente y la expresión de PCK1 disminuye. Lo mismo observamos en diferentes modelos de fibrosis, alimentando los ratones con diferentes tipos de dietas, que son bien conocidas y están muy caracterizadas. Vemos que todas ellas aumentan los marcadores fibróticos, como es esperable, y en todas ellas disminuye la expresión de PCK1 en las estelares. Entonces, la regulación parece muy sólida. ¿Qué ocurre con los experimentos causales, con los experimentos funcionales? Lo primero que hicimos fue silenciar PCK1 en las estelares. Vemos que esta inhibición per se ya es capaz de activar la expresión de marcadores fibróticos y estas células se están volviendo glicolíticas, que es lo que indica esta gráfica de abajo que no soy capaz de señalizar, el ICAR. Entonces, las células se vuelven glicolíticas, más activas, y haciendo este silenciamiento, lo que observamos es que los niveles de lactato, que es la gráfica de la izquierda, no están cambiando, lo cual en un principio nos sorprendió, porque siempre que hablamos de glicólisis, normalmente la expresión de lactato, los niveles de lactato, están aumentando. Este no era el caso. Lo que vimos es que aumentaba acetil-CoA y los niveles de ATP. De nuevo, el ATP parece importante, siempre surge en algún momento. Más activación, más ATP, más energía disponible. Entonces, lo siguiente que hicimos fue realizar un experimento en el cual utilizamos el paradigma opuesto. Activamos las células con TGF-beta y sobreexpresamos PCK1, suponiendo que esta sobreexpresión de PCK1 va a disminuir la activación de las células. Y efectivamente fue así. Los niveles de marcadores fibróticos nos lo decían. No hay tiempo para enseñarlo, pero créanme. Los niveles de lactato aumentan con TGF-beta y no se revierten cuando sobreexpresamos PCK1, pero los niveles de acetil-CoA y ATP sí que se revierten por completo cuando sobreexpresamos PCK1. Entonces, parece que de algún modo, como se ve en el esquema de abajo, lo que está haciendo la PCK1 es dar más acetil-CoA, proveer de más acetil-CoA a la mitocondria para que ese acetil-CoA entre en el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es un ciclo muy conocido para conseguir energía también, por la parte de la célula. Con ayuda de nuestros amigos alemanes Marcus y Julika, lo que se hizo fue una lipidómica en ese experimento donde tratamos con TGF-beta y sobreexpresamos PCK1. Y lo que vemos de nuevo es que confirman que el lactato, a su derecha, está aumentado por TGF-beta, pero no varía cuando manipulamos PCK1. Sin embargo, todos los metabolitos del ciclo de Krebs, succinato, fumarato, malato, sí que están revertidos casi por completo cuando sobreexpresamos PCK1. Es decir, estamos corroborando que este PCK1 tiene, de algún modo, una actividad sobre ese ciclo de Krebs y todo lo que estamos observando en las células parece depender, de algún modo, de este ciclo de Krebs. Si estos intermediarios son tan importantes, ¿qué ocurre cuando tratamos las células con fumarato y malato, por ejemplo, los dos últimos intermediarios del ciclo de Krebs? Pues lo que ocurre, como ven en la gráfica, es que la expresión de los marcadores de fibrosis aumenta de manera muy significativa. In vivo, si generamos ratones deficientes para PCK1 en las células estelares, y esto lo hemos hecho con un ratón LRAT-CRE a través de Javier Cubero, aquí presente, al cual le agradecemos mucho que nos dé esta herramienta tan útil que utilizamos a diario, pues alimentando estos ratones con distintas dietas fibróticas, lo que vemos es que estos ratones tienen una fibrosis acelerada. Con muy poco tiempo de dieta, estos ratones son capaces de desarrollar una fibrosis. Y esto lo comprobamos con los niveles circulantes de transaminasas y los distintos marcadores de fibrosis y alguna técnica más.
Si en estos ratones aislamos las células estelares, lo que vemos es que, efectivamente, como ven en la parte inferior, los niveles de las enzimas responsables de la síntesis de fumarato y malato, que son la fumarato hidratasa y la succinato deshidrogenasa, están aumentadas, con lo cual corrobora que en los modelos in vivo parece haber más niveles de intermediarios del ciclo de Krebs y, por tanto, una mayor activación de las células. Por tanto, lo que proponen Eva y Tamara en este trabajo es que la disminución de PCK1 en la célula estelar va a aumentar los niveles de acetil-CoA. Eso hace que el ciclo de Krebs esté más acelerado, por decirlo de alguna forma, va a aumentar la glicólisis y, por tanto, participa en la activación de las células y el desarrollo de la fibrosis. Entonces, los lípidos y la glucosa, espero haberles convencido de que son una parte importante del proceso de activación. Y un ejemplo más práctico de todo esto es cómo algún fármaco, como el resmetirón, puede, de alguna forma, cambiar el metabolismo de estas células. Y el resmetirón, seguro que todos lo conocen, es el fármaco que ha sido aprobado recientemente por la FDA para el tratamiento de la fibrosis hepática. Lo que es un agonista del receptor de hormona tiroidea tipo beta. Y lo primero que quisimos hacer fue simplemente saber si éramos capaces en el laboratorio de mimetizar todos los estudios que se estaban publicando. Tratamos unos hepatocitos primarios humanos con glucosa e insulina. Eso genera un acúmulo de ácidos grasos en el hepatocito de manera muy obvia. Y cuando tratamos con resmetirón estos hepatocitos, vemos que esos niveles, esa cantidad de ácidos grasos disminuye de manera muy marcada. Si además lo que hacemos es tratar los hepatocitos con una mezcla de ácidos grasos, ácido oleico y palmitato, de nuevo vemos un incremento muy marcado en la cantidad de ácidos grasos. Si tratamos con resmetirón, que es el grupo en violeta, vemos que esos ácidos grasos disminuyen. Y si bloqueamos el receptor de hormonas tiroideas tipo beta, efectivamente el resmetirón deja de funcionar. Es decir, estamos simplemente reproduciendo todo lo que ya se sabe. Es un agonista de tipo thyroid hormone receptor beta y funciona muy bien en el hepatocito. Si alimentamos unos ratones con una dieta fibrogénica y los tratamos posteriormente con resmetirón durante 3 semanas, vía oral, vemos que somos capaces de mejorar los niveles de transaminasas, los niveles de triglicéridos, los niveles de colesterol, todo disminuye de una manera independiente de la ingesta o del peso corporal. Si en estos ratones aislamos los hepatocitos, que es lo que ven a su derecha, la Western diet está incrementando de manera muy marcada la esteatosis y el resmetirón la está disminuyendo. Por tanto, in vivo, también en un modelo animal, muy reproducible el efecto del resmetirón. Si lo que hacemos es estudiar las células estrelladas de estos animales, lo que vemos es que, como era esperable, la dieta Western diet está incrementando los niveles de colágenos, está activando las células. Y el tratamiento con resmetirón está disminuyendo esa activación. Bueno, esto no parece muy sorprendente porque todo puede proceder del hepatocito y entonces aquí la pregunta es si puede el resmetirón o no tener un efecto directo sobre la célula estelar. Entonces, para comenzar a estudiar, a responder esta pregunta, lo que hicimos fue coger unos ratones normales, alimentarlos con una dieta Western diet, no los tratamos con nada, aislamos las células estrelladas. Esas células estrelladas tienen per se niveles muy altos de marcadores fibróticos y las tratamos in vitro con el resmetirón. Y lo que vemos es que efectivamente ese resmetirón es capaz de disminuir los niveles de los colágenos. Además, si cogemos células primarias humanas, las activamos con TGF-beta, vemos que los marcadores fibróticos aumentan, aumentamos la glicólisis, como marca el grupo en naranja.
Si esas células están tratadas con resmetirón, somos capaces de revertir tanto la expresión de los colágenos como el efecto glicolítico. Por tanto, parece que este resmetirón es capaz, de algún modo, de actuar en estas células estelares y cambiar ese metabolismo de la glucosa. La siguiente pregunta es ¿cómo está el resmetirón actuando en la célula estelar? Porque sabemos que en el hepatocito está muy claro, es un agonista beta y el efecto está mediado por esa isoforma. Entonces, para empezar a responder a la pregunta, en colaboración con Marta Varela y Cristina Riobello en el CIMUS, lo que hicieron fue analizar una base de datos de single-cell RNA sequencing de pacientes y observaron que la isoforma del thyroid hormone receptor, tanto la alfa como la beta, están presentes tanto en los hepatocitos como en las células estrelladas. Entonces, a continuación, lo que hicimos fue poner nuestras células estrelladas con TGF-beta para activarlas y tratarlas con resmetirón, viendo la disminución de esos marcadores que esperamos. La sorpresa fue que si silenciamos la isoforma beta, el resmetirón sigue funcionando perfectamente. Parece que esta isoforma no tiene nada que ver con las acciones del resmetirón en la célula estelar. La siguiente opción era probar qué ocurría con la isoforma alfa. Entonces, tratamos nuestras células con TGF-beta, el resmetirón hace su función perfectamente, las inhibe, y si inhibimos la isoforma alfa, el resmetirón deja de tener una acción. O sea que parece que, de algún modo, este resmetirón en la célula estelar necesita de la isoforma alfa y no de la beta para participar en su regulación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la isoforma alfa está regulando la acción del resmetirón? Para ello, realizamos una proteómica en la plataforma del IDIS, del Hospital de Santiago de Compostela, en el experimento donde activamos las células con TGF-beta, las tratamos con resmetirón y tenemos la inhibición de la isoforma alfa. Y hay varias proteínas que salían, pero una de ellas, que es la amilhidrolasa de la amida de ácidos grasos, FAH, está claramente disminuida con TGF-beta. En azul, en naranja, el resmetirón está aumentando sus niveles y cuando silenciamos la isoforma alfa, estos niveles de FAH vuelven a ser más bajos. Es decir, parece que el resmetirón está aumentando los niveles proteicos de FAH para hacer sus acciones, quizá. La FAH es una enzima que es muy conocida para el sistema endocannabinoide. Lo que hace es degradar la anandamida. La anandamida es uno de los principales endocannabinoides en nuestro organismo y participa en su degradación. Para corroborar esos datos, lo que hicimos fue medir los niveles de expresión de FAH en células, línea celular y células primarias, tratadas con TGF-beta. Comprobamos que, efectivamente, cuando las células se activan, los niveles de FAH disminuyen. Y cuando se tratan con resmetirón, estos niveles se incrementan de manera muy significativa. Y la pregunta es, ¿cómo de necesario es el FAH para las acciones del resmetirón? Para ello, lo que hicimos fue tratar las células con TGF-beta, viendo una mayor expresión de colágenos, el resmetirón, que como siempre los disminuye, y al haber un silenciamiento de la FAH, que es el grupo en violeta, el penúltimo grupo, la penúltima barra, vemos que el resmetirón deja de tener ese efecto protector. Por tanto, lo que proponemos en este trabajo es que el resmetirón en un hepatocito, sus acciones están mediadas solo por el receptor beta y, de hecho, hemos inhibido la alfa y no ocurre nada tampoco. Pero en una célula estelar el mecanismo parece ser diferente. Necesita la isoforma alfa, necesita de la FAH y eso es lo que va a cambiar el metabolismo glicolítico de las células estelares y, por tanto, puede participar en la disminución de la fibrosis hepática.
Y nada más, con esto, dar las gracias a todo el equipo. Ellos y ellas son los grandes protagonistas de toda esta historia, los que trabajan a diario, y a todos los colaboradores sin los que sería imposible estar aquí, y los organismos financiadores. Muchísimas gracias. Rubén, vamos a tratar de hacer todas las presentaciones seguidas, así reservamos todas las preguntas y hacemos discusión al final, ¿de acuerdo? Así que apuntaros vuestras preguntas para Rubén y para los demás. Y vamos a continuar con la siguiente ponente, que es la doctora Anabel Fernández Iglesias, del IDIVAPS en Barcelona, y que nos va a hablar de la comunicación intercelular en la fibrosis hepática. Bueno, perdón por mi voz, estoy un poco constipada. Buenos días a todos, gracias a la EH y en especial a Ana por invitarme para formar parte en este curso básico de este 50 Congreso de la EH. Voy a desarrollar esta charla con una muy pequeña introducción seguido de varios estudios relevantes sobre la comunicación intercelular en la fibrosis hepática. Bueno, como ya sabéis, el hígado está formado, el hígado, que es un órgano esencial para mantener la homeostasis del cuerpo, está formado por pequeños lóbulos donde, voy a intentar señalizar, es muy difícil esto, ¿eh? Bueno, donde en los vértices coexiste la tríada portal. En esta, la sangre de la arteria hepática se mezcla con la sangre de la vena portal y es a través de los sinusoides que llega a la vena central. Concretamente, en el sinusoide, que está formado o rodeado por dos cordones de hepatocitos, encontramos unas células muy especializadas, entre ellas la célula endotelial sinusoidal o LSEC, que forma la pared del sinusoide o vaso sanguíneo, la célula estrellada, que está situada en el espacio de Disset entre el hepatocito y la célula endotelial, y también otra de ellas es la Kaffer cell o los macrófagos residentes, que los encontramos en el torrente sanguíneo. Todas ellas, tanto las parenquimales como las no parenquimales, tienen importantes características que no voy a comentar porque todos los de esta sala ya conocemos, pero sí me gustaría recalcar que para mantener un fenotipo sano de todas de ellas es esencial la comunicación entre ellas, tanto no parenquimales como parenquimales. Sin embargo, y ya centrándome un poco más en las células no parenquimales, cuando ocurre un daño hepático, todas estas células se desregulan. Por ejemplo, la célula endotelial capilariza, perdiendo sus características fenestras. Espera, a ver, lo voy a intentar, sus características fenestras y adquiriendo características o un fenotipo trombótico, proinflamatorio. La célula estrellada se activa con un fenotipo profibrótico y los macrófagos hepáticos polarizan también a un fenotipo proinflamatorio. Todos estos cambios son los causantes de la disfunción microcirculatoria hepática, que este evento se puede explicar por dos procesos, uno que serían cambios más estructurales, donde encontramos el desarrollo de la fibrosis, y otros que es el desequilibrio entre una elevada producción de vasoconstrictores y una reducida de vasodilatadores. Estos dos procesos desarrollarían un incremento en la resistencia vascular hepática, que es considerada una de las causas del desarrollo de la hipertensión portal. En estas condiciones patofisiológicas también comentar que la comunicación sinusoidal o entre todos los tipos celulares del hígado es esencial para el desarrollo, ¿no?, de todas estas enfermedades hepáticas. Así pues, la comunicación entre las células del hígado es esencial para mantener un fenotipo sano del sinusoide, pero esta comunicación también puede promover y promueve el desarrollo de diferentes enfermedades hepáticas. Tras esta breve introducción, me gustaría empezar comentando uno de los primeros estudios donde se demostró el crosstalk entre hepatocito y célula endotelial, que fue desarrollado por el grupo de Lori de Lev. En este demostraron cómo para mantener el fenotipo sano de la célula endotelial era necesario la presencia del factor VEGF. Observamos cómo... No hay batería, creo, de hecho.
Bueno, observamos cómo en presencia de VEGF las LSEC mantienen las características fenestras, sin embargo, cuando estas se cultivaban sin este factor las perdían totalmente y además este cambio o este efecto era óxido nítrico dependiente, es decir, cuando en estas células se cultivaban con VEGF, pero también se añadía un inhibidor de la vía del óxido nítrico, estas fenestras también se perdían. En el mismo sentido, bueno, el mismo grupo desarrolló también o demostró cómo la célula endotelial era esencial para mantener la aquiescencia de la célula estrellada. Observamos cómo en un experimento de cocultivo utilizando transwells donde hay una comunicación activa, la célula estrellada mantiene la aquiescencia, es decir, no aumenta esos valores de activación como de alfa-SMA tras el paso de los días de cocultivo. Sin embargo, cuando este cocultivo se realizaba con célula endotelial capilarizada o desregulada, esta célula estrellada sí se activaba. Moviéndonos al modelo in vivo, ellos mismos, el mismo grupo, demostró cómo ratas cirróticas tratadas con un activador del guanilato ciclasa, que es un mensajero secundario del óxido nítrico, mejoraban exponencialmente el fenotipo de la célula endotelial, observado por una mejora o un aumento de las fenestras. También desactivaban las células estrelladas, todo resultando en una mejora de la fibrosis hepática. Así pues, sugirieron que la aquiescencia de una célula estrellada se mantiene gracias al fenotipo de una célula endotelial sana a través de un mecanismo dependiente de óxido nítrico. Siguiendo con el mismo eje de comunicación, nuestro grupo hace ya unos años también demostró cómo el fenotipo sano de la célula endotelial paraclinamente mejoraba el fenotipo de una célula estrellada en respuesta a estatinas. Observamos cómo célula endotelial... Así ahora. Es muy difícil esto. Célula endotelial tratada con simvastatina aumentaba de manera significativa la expresión del factor de transcripción vasoprotector KLF2 y, en consecuencia, también dos de sus moléculas dianas, como enos y trombomodulina. Y, además, se observó como cuando estas células endoteliales pretratadas con simvastatina eran capaces de desactivar la célula estrellada. Vemos un descenso significativamente en los niveles de alfa-SMA. Sin embargo, cuando en estas células endoteliales eran tratadas con simvastatina, pero se inhibía la vía de señalización del óxido nítrico, esto no ocurría. Estos resultados se validaron, lo vemos en la gráfica de abajo, donde se validaron utilizando un adenovirus que codifica directamente para KLF2. Entonces, las células endoteliales fueron tratadas con este adenovirus y, de nuevo, desactivaban las células estrelladas, efecto que no se veía cuando se inhibía la señalización del óxido nítrico. Moviéndonos al modelo in vivo, ratas cirróticas tratadas directamente con un adenovirus de KLF2 mostró cómo disminuía muy significativamente el contenido de fibra, también desactivaba las células estrelladas y disminuía su proliferación, lo que se asociaba o conllevaba a una disminución o estas ratas cirróticas tratadas presentaban valores inferiores de presión portal y mejoraban la función microvascular. Por otra parte, o al contrario, tal y como he comentado en la introducción, estas células endoteliales son capaces también de mantener de regular el tono vascular y, en este sentido, Jordi en su época, en su doctorado, demostró cómo células cirróticas... Células endoteliales aisladas de ratas cirróticas presentaron una alta secreción de vasoconstrictores como son la tromboxano o diferentes prostaglandinas. Por el contrario, estas mismas células disminuían el contenido o la secreción, la biodisponibilidad del vasodilatador óxido nítrico, ya fuese por un descenso de producción o por un aumento del estrés oxidativo, conllevando de nuevo por la reacción química a un descenso de óxido nítrico. Este desequilibrio en los vasoconstrictores vasodilatadores
directamente afectaba la célula estrellada, de manera que aumentaba o promovía la vasoconstricción del sinusoide hepático. Siguiendo con otro factor de transcripción, tal y como he comentado de KLF2, más recientemente se demostró cómo el factor de transcripción GATA4 endotelial mantenía la aquiescencia del fenotipo, la aquiescencia de las células estrelladas. Este grupo generó un knockout para GATA4, pero específico en LSEC, y demostró cómo efectivamente, en las imágenes de abajo, el knockout mostraba una desregulación, una capilaración endotelial, mostrado por un descenso de estabilina 2 y de LIF1 y un aumento de CD34 y de endomucina. Además, células endoteliales aisladas de estos ratones knockouts mostraron una menor expresión de factores angiocrinos que se sabe que están relacionados con el mantenimiento de la función hepatocitaria. Sin embargo, aumentaba la expresión de otros que están relacionados con la activación de la célula estrellada. Y efectivamente, al analizar diferentes genes relacionados con la deposición de la matriz extracelular, estos estaban sobreexpresados en los ratones knockouts, esto se observó tras una transcriptómica. ¿Okay? Y por otro lado, las células estrelladas marcadas o activadas, que son las que eran PDGF receptor positivas, mostraron también un aumento en colágeno 1. Todo ello resultó en un aumento de la fibrosis hepática, tal y como vemos en la tinción de SIU-RET o de la expresión de colágeno. Siguiendo con los factores angiocrinos, ahora estamos desarrollando un estudio que está realizando la doctoranda Ana Martínez, que está entre el público, y partimos de la base de que observamos cómo célula endotelial primaria cirrótica secretaba de manera muy sobreexpresada una citoquina que hemos denominado ECA1. Primero de todo, analizamos cómo se encontraba esta citoquina en muestras de pacientes, y observamos tanto en unas cohortes externas con transcriptomas disponibles en la bibliografía como en una cohorte interna. Y observamos cómo efectivamente esta citoquina estaba sobreexpresada en fases avanzadas de la enfermedad. Además, esta citoquina también se encontraba o era secretada en el torrente sanguíneo, y observamos cómo había una correlación entre el estadio de la enfermedad. Podemos observar cómo pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, incluso con más de 16 milímetros de mercurio, tenían niveles muy elevados de esta citoquina. Por último, corroboramos cómo efectivamente esta citoquina se expresaba principalmente en la célula endotelial sinusoidal, tal y como podéis observar en esta colocalización con VE caderina. Estos resultados los hemos validado en un modelo preclínico durante la progresión de la cirrosis, tanto a nivel de RNA como de proteína en tejido total, pero también en las células endoteliales aisladas o primarias. Y de nuevo, tal y como sucedía en los pacientes, estas ratas cirróticas presentaban altos niveles en el torrente sanguíneo de esta citoquina. Tras estos resultados, hipotetizamos que este factor angiocrino podía tener un efecto deleterio en células vecinas como son las estrelladas. Y efectivamente observamos como células estrelladas quiescentes tratadas con recombinante de ECA1 aumentaban significativamente marcadores de activación como alfa-SMA y colágeno 1. Sin embargo, esto no ocurría cuando realizamos un experimento de cocultivo donde cultivábamos células estrelladas quiescentes con células endoteliales cirróticas, pero a las que previamente se les había silenciado el gen de ECA1. Actualmente, y de nuevo, en colaboración también con Javier Cubero, estamos realizando los últimos análisis de este modelo in vivo, donde hemos deleccionado de manera específica en las células estrelladas el receptor de ECA1. De momento, algunos resultados son prometedores, pero de momento no puedo enseñar más.
Bueno, hasta aquí he comentado bastantes, o el crosstalk entre célula endotelial, célula estrellada, y ahora me gustaría dar alguna pincelada sobre algunos estudios de factores derivados de la célula estrellada, como es el BEP9. Es bien sabido, se ha observado, está descrito, que las células estrelladas son las células del hígado que más expresan esta molécula, BP9, y gracias a estudios de single cell también se ha observado cómo su receptor, que es el AKL1, se expresa mayoritariamente en la célula endotelial. Así pues, hace unos años este grupo generó un ratón knockout para BMP9 y mostró cómo efectivamente estos ratones knockouts empeoraban el fenotipo endotelial, disminuyendo la expresión del LIFE1 y también del número de fenestras, además de infraexpresar diferentes marcadores relacionados con el mantenimiento de la célula endotelial, como son las estabilinas y la ENOS. En un experimento... No sé qué ha pasado. En un experimento in vitro de célula endotelial se observó cómo el tratamiento de BEP9 aumentaba significativamente el número de fenestras, perdón por la imagen, no se ve, pero bueno, incluso más que con el tratamiento de VEGF. Y de manera importante destacar que también se demostró cómo el tratamiento con BEP9 aumentaba significativamente la expresión del factor de transcripción vasoprotector GATA4 que antes os he comentado. Siguiendo el mismo eje, pero al contrario, más recientemente, este grupo ha deplecionado de manera específica en la célula endotelial el receptor de BP9, que es ALK1, y mostró cómo estos ratones knockouts, que son las dos imágenes de abajo, mostraron un aumento en matriz extracelular derivada de endotelial, como es colágeno 4 o laminina, y también mostraban un descenso significativo de la expresión de diferentes moléculas como los Win2 y Win9, que ya he comentado anteriormente, que tienen un papel importante en la función, en mantener la función hepatocitaria. Tanto lo demostraron tanto a nivel de RNA como de proteína. Experimentos in vitro, de nuevo, mostraron cómo células endoteliales fueron tratadas con diferentes factores y únicamente BEP9 era el que aumentaba significativamente la expresión de Win2 y Win9 y, por el contrario, era el único que disminuía factores proangiogénicos. Así pues, con estos dos estudios se puede concluir que BP9 derivado de célula estrellada mantiene el fenotipo sano de la célula endotelial a través de su interacción con el receptor. Hasta aquí os he comentado la comunicación mediante factores solubles, pero como ya sabéis, esta comunicación también se puede dar utilizando microvesículas que contienen diferentes metabolitos como lípidos, proteínas y también microRNAs. En este sentido, os voy a presentar, hemos recién acabado un estudio que ha sido desarrollado por la doctoranda Laia Abad y que será ampliamente explicado en la próxima sesión de la tarde. Pero bueno, os quería comentar alguna pincelada. En este estudio hemos observado cómo vesículas extracelulares derivadas de hepatocitos cirróticos tienen una sobreexpresión del microRNA 153 y este puede ser endocitado o internalizado por la célula endotelial sana. Esto hace que la célula endotelial se desdiferencie o capilarice y hemos observado una activación de la vía de la piroptosis. En este sentido, muestro algunos resultados donde observamos cómo efectivamente en un modelo preclínico de progresión de enfermedad hepática crónica la piroptosis está activada, mostrado por una elevada expresión de caspasa-1 y de gasdermina. Estos resultados los hemos validado en diferentes cohortes, tanto internas como externas, de pacientes. Observamos cómo el 40% de genes relacionados con piroptosis está desregulado en pacientes cirróticos descompensados. Y después de estos resultados y muchos otros, hemos descrito o proponemos una nueva opción terapéutica donde ratas cirróticas han sido tratadas con belnacasan, que es un inhibidor específico de caspasa-1, y tras 2 semanas de tratamiento se ha observado cómo estas ratas tratadas con belnacasan presentaban
unos niveles inferiores significativamente de presión portal y también, o lo que conllevaba a una mejora en el fenotipo endotelial observado por una disminución del factor o del marcador von Willebrand factor. Bueno, con todo ello, espero que os hayáis hecho una idea de una pequeña muestra de la comunicación que existe entre todos los tipos celulares del hígado. Yo he comentado 4, como aquel que dice, existen muchas, y tanto para mantener el fenotipo sano como sobre todo para promover la enfermedad hepática, que todas ellas son dianas importantes para descubrir, para que puedan ser, para poder describir nuevas opciones terapéuticas. Y bueno, por último, gracias al Laboratorio de Biología Vascular, esto era una sorpresa, a todos los colaboradores y a las agencias financiadoras. Muchas gracias, Anabel, por esta magnífica charla. Y continuamos con el último ponente de la sesión, que sería el doctor Javier Cubero, que nos va a hablar de la Universidad Complutense de Madrid y que nos va a hablar de reversibilidad de la fibrosis, nuevas aproximaciones y dianas terapéuticas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, por invitarme. También hacer extensiva mi agradecimiento a la EH. En un tópico que me gusta mucho, que es la fibrosis hepática. Hoy os voy a contar un poquito sobre cómo podemos revertir la fibrosis hepática, si se puede revertir la cirrosis, si es que se puede. En modelos animales, evidentemente, sí. En pacientes es más complicado. Y cuáles son las dianas terapéuticas que se están estudiando ahora mismo y que se consideran importantes. ¿Podéis pasarla? Está aquí, perdón. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para entender la reversibilidad de la fibrosis hepática, la fibrosis no solo ocurre en el hígado. Tenemos fibrosis pulmonar, hay fibrosis en el corazón, tenemos fibrosis renal, además de la fibrosis hepática. Y en todos estos tipos de fibrosis siempre hay un tipo celular, como un pericito, un miofibroblasto, que son muy parecidos. Perdón. Bueno. En todos estos tipos de fibrosis, como comentaba, siempre hay un tipo de miofibroblasto que está quiescente y se activa. En algunas ocasiones no tienen vitamina A, en otras sí. El origen lo voy a comentar ahora mismo, pero como pueden observar, siempre se puede hacer un rojo de Sirio en cualquier tipo de fibrosis, tanto pulmonar, hepática, y se puede observar la deposición de colágeno en estos órganos. Pero ateniéndonos a la célula estrellada y para entender las posibilidades de reversión o regresión, tenemos que entender que estas células, primero descritas por von Küfer, hizo una estancia en Tokio, que luego la siguió Dise. Todos los anatomopatólogos de la época iban a Japón a estudiar un poco, a empezar a estudiar lo que luego llegó a ser el espacio perisinusoidal. Teníamos en las células estelares hepáticas, son ricas en vitamina A, están muy cerca de la membrana basal y tienen el tipo de colágeno 4. El tipo de colágeno 4 que se considera más o menos benigno, además de secretar en condiciones normales laminina y sulfatos de heparina. Normalmente, cuando están de manera quiescente, esto lo voy a comentar en la próxima diapositiva, pero proliferan, dependiendo del origen que tengan, porque esto es muy importante, y se activan adquiriendo un fenotipo miofibroblástico. Expresan el marcador típico, que es el alfa-1-selactin, y secretan los colágenos malignos, que son el 1, el 3 y el 5, además de elastina y fibronectina. También secretan metaloproteinasas de la matriz, como son el TIMP1 y el TIMP2, que son dianas terapéuticas con anticuerpos anti-TIMP1, y en humanos la MMP1 y en ratones la MMP13. Y como ha comentado el profesor Nogueiras, el metabolismo celular es una diana terapéutica que se está poniendo muy de moda porque son células que necesitan o que tienen una actividad metabólica muy fuerte.
Entonces, empezando con Scott Friedman, que fue uno de los pioneros en el estudio de las células estrelladas o estelares, describió tanto en la iniciación, en la perpetuación y en la regresión todo el mecanismo por el cual la célula quiescente pierde la vitamina A, empieza a secretar endotelina 1, empieza a secretar a TGF-beta 1, que se une normalmente al TGF-beta receptor 2, no al 1. En la regresión ocurre siempre apoptosis mediada por macrófagos y por células inmunes, entre otras NKs. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero estas células, ¿de dónde vienen? En los años, desde el año 2000, que empezaron a comprenderse un poco la función de la célula estelar hasta el 2010, hay multitud de estudios que discuten el origen de la célula estrellada. Hay un porcentaje que proviene de la médula ósea. Hay un porcentaje, como voy a mostrar en diapositivas posteriores, que procede de miofibroblastos, tanto periportales como perivenulares. Los periportales, cuando Stuart Forbes del MRC de Edimburgo los describió, no existía todavía single cell sequencing. Y ahora que se ha descrito, ahora se piensa que los miofibroblastos portales son los que no causan la fibrosis, mientras que los pericentrales o perivenulares son los causantes de la fibrosis. El mayor porcentaje de célula estrellada proviene de las células quiescentes, que son las que generan fibrosis. Y hubo en aquella época estudios de phase tracking, cell tracking con marcadores con GFP, en el que se demostraba de alguna manera que también los hepatocitos podrían, a través de transición epitelio-mesenquimática, convertirse en células estelares, lo cual en los últimos años esta teoría ha quedado bastante desterrada. De manera que la proporción de células estelares hepáticas varía dependiendo del tipo de daño. En modelos animales, si es TCD4, si es ligadura del colédoco, vamos a activar un porcentaje de miofibroblastos distinto al que ocurre en humanos. La forma predominante, desde luego, son las células quiescentes. Pues bien, en la charla de hoy me voy a enfocar en varios aspectos que son pathways, vías de señalización que están implicadas en la fibrosis. Me voy a detener más en los que he estudiado, como son JNK, como son muerte celular y como son la infiltración de células inmunes y las células tanto linfoides como mieloides, específicamente los macrófagos, como he comentado anteriormente. El metabolismo de las estelares ya lo ha explicado el profesor Nogueiras, entonces voy a empezar directamente con los estudios que hicimos con ratones JNK. JNK1. El JNK1 fue descrito ya por Robert Schwabe. El knockout de JNK1 estaba ya estaba protegido frente a la deposición de matriz extracelular. Lo que pasa es que en este estudio en Gastroenterology no se centró en qué papel jugaba cada tipo celular. Nosotros en AGEN lo que hicimos fue depleccionar JNK1 tanto en hepatocitos como células estrelladas. En aquel momento no existía el LRAT, que luego fue generado por Robert. Y bueno, hicimos aquí, como se puede observar, después del ligadura del colédoco, a ver si soy capaz. No soy capaz. Al suelo. Bueno, los JNK1, como pueden observar, no presentan marcaje de rojo de sirio o muy poquito, frente a los JNK1 delta GEPA, que son los knockout específicos en el hepatocito. De manera que este JNK1 venía de otro tipo celular que no eran los hepatocitos. Más tarde en el paper demostramos que eran las células estrelladas.
Realmente, cuando estamos estudiando la biología de las células estrelladas, las tenemos que plaquear, como ha comentado Rubén anteriormente, y el estudio normalmente se hace desde 0 hasta 10 días porque se puede observar, como ven en verde, la activación de la célula estelar con alfa-spumaselactin y el JNK empieza a ser activo desde el día 1 hasta el día 4. De manera que la actividad ya es máxima al día 10 y luego puede, en cultivo, evidentemente, no hay que inducirles la reversión, pero a partir del día 10 es cuando empiezan a perder la activación. En este estudio lo que hicimos fue aislar células estelares, tanto de JNK1, knockout completo, como de delta GEPA, de los hepatocitos, de los knockouts en hepatocitos, y no vimos prácticamente ninguna diferencia. Sin embargo, cuando hicimos floxeados y activamos el JNK1, la deleción específicamente en la estelar, vimos que producíamos, como se puede observar aquí, preveníamos la activación de la célula estelar hepática y la producción de alfa-spumaselactin. Por tanto, JNK1 es fundamental, como muchas de las MAP quinasas, ASK1 también, en la fibrosis hepática, pero luego observamos que además tanto JNK1 como JNK2 tienen un efecto singénico, tienen un papel conjunto en la actividad, y este papel viene directamente del hepatocito. Si lo bloqueamos en otros tipos celulares no tiene ningún efecto. Entonces, lo que vimos simplemente fue que en estos knockout teníamos mayor deposición de colágeno a través de rojo de Sirio, veíamos también sobreexpresión del ARN mensajero, mayor contenido de hidroxiprolina hepático y sobre todo sobreactivación del marcador de actividad de la célula estelar hepática. En los últimos años, lo que hemos ido ahondando un poquito en el mecanismo molecular, por el cual tanto JNK1 como JNK2 ejercen una función singénica en el hepatocito, en la fibrosis hepática, y hemos utilizado el modelo de ligadura del colédoco. Como pueden observar aquí, el rojo de Sirio está exacerbado, la expresión, porque el hepatocito empieza a morir y tiene una muerte celular por necroptosis. El último paper lo hemos enviado recientemente y describimos que el mecanismo es a través de la apelina. Pasando al tema de la muerte celular, como para tratar la fibrosis hepática, Anabel acaba de demostrar otro inhibidor que parece que sí que ha funcionado. En nuestro caso no funcionó en el Ricasan, y luego en estudios que utilizó Conatus, que fue la farmacéutica que lo generó, tampoco en estudios clínicos no pasaron a fase 2. Entonces, nosotros lo hicimos con ellos en ratones, hicimos ligadura del colédoco y al mismo tiempo, antes, después y durante, utilizamos Enricasan. Como pueden observar, no había diferencias significativas a los 28 días, cuando hicimos el sacrificio de los animales, entre el grupo tratado con Enricasan o el grupo control solamente con la ligadura del colédoco, e incluso los animales, algunos de ellos, tenían más hiperbilirrubinemia de lo habitual, la hiperbilirrubinemia típica que genera la ligadura del colédoco. Pero entonces, ¿cómo podemos revertir la fibrosis? ¿O se puede revertir realmente? Evidentemente, como he comentado, en modelos animales sí que es posible. Se mejora la cirrosis en pacientes, evidentemente, cuando, por ejemplo, en casos de hepatitis viral o hepatitis autoinmune, se quita la causa, el virus. La reversibilidad en modelos animales es obvia, pero tenemos he intentado resumir en 5 puntos los aspectos más importantes que influyen en la reversibilidad. Lo primero, como he comentado, la discontinuación de la causa de daño hepático. Lo segundo es la duración. Cuanto más duración, menor es la posibilidad de reversión. Si hacemos un modelo tetracloruro de carbono a largo plazo, de más de 4 meses, la reversión es prácticamente imposible. La regresión de los miofibroblastos del estado activo al que es desactivado es un marcador de las posibilidades de reversión.
El contenido total que podéis o que se puede ver mediante hidroxiprolina, por ejemplo, nos va a decir cómo está el hígado de cicatrizado. Cuanto mayor cicatriz, cuanto mayor colágeno haya, más difícil es la reversión. Y el ambiente proinflamatorio en el hígado, que en el caso de la fibrosis, fundamentalmente por macrófagos, como les voy a comentar en las siguientes diapositivas, es un indicativo del daño y de si se puede revertir la fibrosis. Pues bien, en reversión de fibrosis, los primeros estudios fueron hechos por Detlef Schupan y el postdoc de la época, que era Yuri Popov. Sobre todo son aspectos bioquímicos, se centraron en bioquímica de la fibrosis y se centraron sobre todo en la transglutaminasa 2. Hicieron un knockout para transglutaminasa 2 y observaron que no había ningún tipo de diferencias, o sea, no había ningún efecto. Por lo tanto, la transglutaminasa 2 no era una diana terapéutica adecuada. Otra diana terapéutica fue bloquear la elastina, como a través de inhibidores de MMP2 o la fibronectina. Sin embargo, lo más importante es que la reversión depende de la estabilización de la matriz extracelular. ¿Y esto cómo se come? Pues es el crosslinking, es este entrecruzamiento que en español es la reticulación. Es fundamental medir colágeno tipo 1, D3 y 5, que son los colágenos, malignos. En estudios bioquímicos, además de la transglutaminasa, últimamente se ha empezado a estudiar la lisil-oxidasa y parece que la LOX2 tiene muy buena... es terapéuticamente una nueva diana. John Iredell empezó con todos los estudios, sobre todo de histopatología y de reversión, parando el tetracloruro de carbono y dejando al animal recuperarse, y observó que cuanto mayor vascularización hubiera en el hígado, peor eran las posibilidades de reversión. Por lo tanto, esto representaba un punto de sin retorno. Fran Take ha estudiado en detalle todo lo que es la inmunología de la fibrosis hepática. Como he comentado, la elastina siempre ha sido una diana, considerada una buena diana terapéutica, y el MMP12 regula completamente la elastina. Esto fue publicado en Hepatology. También el bloqueo de la quimioatracción de los macrófagos mejora la fibrosis, aunque hay esto es muy importante recalcar, que dependiendo del estado de si estamos en la fase de daño o estamos en la fase de recuperación. Durante la fase de daño, si hacemos depleción o delección de los macrófagos, esto va a suponer un papel detrimental. Los macrófagos previenen la fibrosis al principio, un papel detrimental, efectivamente. En la fase de recuperación son los que producen la apoptosis de la célula estelar y, por tanto, son beneficiosos. Últimamente ha habido muchos estudios indicando diferentes subpoblaciones de macrófagos, todas de ellas Li6C, HAI, CD45, CCR2 y CCR5. Estos macrófagos, además, son muy parecidos y tienen un fenotipo muy parecido a los tumor associated macrophages. En fibrosis hepática Pankras Ramachandran, también de Edimburgo, ha estudiado estos Scar Associated Macrophages, que son los SAMs. Y estos SAMs, como he dicho, tienen marcadores de neutrófilos, de monocitos, CCR2 sobre todo, y hay distintas subpoblaciones que poco a poco vamos avanzando en la comprensión de cómo es la resolución de la fibrosis. Evidentemente, estos son los responsables de la muerte de la célula estelar y la reversión de la apoptosis, siempre a través de los receptores TRAIL y mediados por células NK. ¿Qué otras terapias hay ahora mismo? Bueno, pues tenemos terapias, además de las MAP quinasas, como he comentado, de la JNK, están terapias que regulan inhibidores de ASK1. Tenemos terapias que modulan la angiotensina 2 e inhibidores de ACE.
Hay receptores de cannabinoides, el 1 y el 2, que son moduladores, se han utilizado con relativo éxito. Hay varios papers publicados, pero ahí se quedó. Inhibidores duales de parapipar alfa y delta. Y reticulación del colágeno, como he comentado antes, ahora se ha puesto mucha atención en los miembros de las familias de la lisil oxidasas, que son estabilizadores de la matriz extracelular y se están generando knockouts y viendo el efecto que tienen. Los anti-TIMP1, sobre todo, se han utilizado para prevenir la fibrosis, vasodilatadores como la serelaxina, el ácido obeticólico, inhibidores de TNF como la pentoxifilina, las estatinas que tienen una fuerte, como ha comentado Anabel, un fuerte efecto antifibrótico y antiinflamatorio, además de vasoprotector, e inhibidores duales del eje de Rantes con CCR2, CCR5. Todas estas terapias emergentes en fibrosis hepática están centradas en prevenir la muerte celular en el hepatocito, es decir, son hepatoprotectoras, pero también están centradas en los pasos siguientes, que son la activación de la célula esteroidal hepática desde el miofibroblasto y su transdiferenciación y la desactivación por parte del macrófago. No quiero dejar esta diapositiva sin hacer un poco la pelota a nuestra directora, porque también se han utilizado otros fármacos que son antivirales y que han tenido éxito en la reversión de la fibrosis bloqueando el pathway del STAT1. ¿Cuál es la dirección futura para estas terapias? Pues bien, estos estudios han salido recientemente, han sido en Cell Reports con estudios preclínicos, también con el grupo de Neil Henderson está también con pacientes haciendo single cell RNA sequencing y lo fundamental es tratar de definir y resolver la complejidad molecular que tienen las células esteroidales, porque hay distintas subpoblaciones. Como he comentado antes, en este estudio lo que observaron, un estudio muy reciente, observaron que había dos tipos de células esteroidales, unas periportales y otras perivenulares, pericentrales, digamos, y estas eran las últimas, las patogénicas, ¿no? Mientras que cuando deplecionaban las de las vena porta no tenían ningún efecto. Entonces, es muy importante centrarse en qué tipo de fibroblasto o de miofibroblasto vamos a tener como diana terapéutica. En este estudio, además, lo que observaron es que estos miofibroblastos hicieron un estudio preclínico con ratones tratados durante 6 semanas con tetracloruro de carbono y observaron que, evidentemente, estos fibroblastos asociados a las venas centrales eran los patogénicos. Pues bien, todo esto, quiero despedirme dando las gracias a mi grupo y a todos los patrocinadores y a vosotros por la atención. Muchas gracias, Javi. Vamos muy apurados de tiempo, pero a mí me gustaría que intentáramos hacer al menos un par de preguntas. Entonces, le pediría a todos los ponentes que se unieran conmigo en la mesa. Y si tenéis alguna pregunta para ellos antes de salir. Douglas, no sé si tenemos micro. ¿Tenemos micro? Sí, sí. Vale, ahora bien. Aquí. Bueno, Águeda primero, entonces sí. Hola, nada, buenos días. Bueno, me han encantado las 3 charlas. La verdad que podría haceros preguntas a los 3, pero como no hay tiempo, me voy a centrar en ti, Anabel. Me ha encantado la parte de BMP9. Ya sabes que nosotros nos dedicamos a los BMPs. Vale, sí, es que no. Y bueno, tú te has centrado en el 9, muchísimo trabajo del 9, fibrosis, liver, desde diferentes puntos de vista. Y también se ha publicado, por ejemplo, en vascular, que el heterodímero BMP9, BMP10 es más activo que los homodímeros por separado. Entonces, mi pregunta era si tú habías mirado algo de eso, has pasado... Es que del 10, pobrecicos, siempre nos olvidamos del 10, pero al final
señaliza por ALK1 igual que el 9 y, de hecho, eso, el heterodímero se ha visto que tiene más actividad que el homodímero. Entonces, era para preguntarte si habías mirado algo al respecto. Vale. Gracias, Águeda. Muy concreta la pregunta. La verdad es que si haces una búsqueda, la verdad es que tienes razón, lo primero que sale es el 9. Entonces sí que es verdad que en uno de los que he mostrado, la célula endotelial tratada in vitro también lo hacía con el 9, por separado. Y en este sentido, el que mejor resultados daba, de hecho el 10 no activaba ningún factor, en este caso, de función hepatocitaria y solo lo hacía el 9. Lo que no he leído a día de hoy, bueno, aún es en la combinación, pero bueno, sería una buena opción, pero no, ya te digo, así de primeras no lo he encontrado. Vi simplemente en este experimento in vitro. Pues nada, Ana, muchas gracias y que me ha encantado la charla. A ti. Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí delante. Douglas Maya quería preguntar. Bueno, enhorabuena a todos los ponentes, con las charlas han sido espectaculares y tengo 1000 preguntas, pero no hay tiempo. Entonces voy a hacer una un poquito provocativa por la charla que ha dado Javi sobre la inflamación. Como tú sabes, los parámetros histológicos, la inflamación siempre se mete como uno de los scores para la esteatopatitis y siendo un marcador muy dinámico, de hecho algunos scores, por ejemplo el de Matteoni, no lo meten solo la balonización. ¿Tú crees que ya es hora de cambiar esos focos inflamatorios por otros marcadores que sean de inflamación crónica o una inflamación dinámica y que te permitan determinar cómo está el paciente en el estado inflamatorio? Sí, esto hay que hacer análisis de correlaciones, como hemos hecho en el último paper que hemos sacado tú y yo, y mirar a ver si podemos... Sí, lo que quería decir es que las correlaciones que hemos hecho con inflamación crónica, dependiendo del tipo, o sea, dependiendo del porcentaje de leucocitos, o tanto células mieloides como linfoides, las células mieloides son las más responsables en la parte de fibrosis. Entonces, habría que hacer correlaciones con los distintos subtipos, que son todos CD45, el I6C, etcétera. Sí. Gracias. Y aquí delante, Ana Moles. No. Si sois concretas y cortas, las preguntas son cortas, vamos con las dos. Vamos rápido. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Tengo un par de mini preguntas. Una para Anabel, rápidamente. Anabel, esa citocina ECA1 secreta, ¿es una citocina específica de las LSEX o hay alguna otra célula que en el contexto de cirrosis pueda aportar alguna cantidad? Claro, aquí he mostrado algunos de los resultados. Sí, es verdad que lo primero que observamos fue en el ESEC, porque teníamos transcriptomas de diferentes modelos y de verdad es que era de las el gen más desregulado. Y después analizamos concretamente en estrellada, en CAFER, en hepatocitos primarios, tanto en controles como cirróticas, y sí que lo expresan, pero muy poco, o sea, es que 100 veces más en la célula endotelial. Entonces, se podría decir que es bastante específico. De hecho, en control no se expresa mucho y sobre todo en condiciones de daño que está súper sobreexpresada. Y la otra súper mini pregunta, no, era para Rubén. Preguntas cortas y respuestas cortas. Súper mega corta, ya verás. Rubén, perdona. Es básicamente una curiosidad sobre cuando has mostrado el single cell del receptor del resmetirom. Me ha parecido ver que los monocitos no inflamatorios expresan muchísimo también. Mi pregunta era, ¿hay alguna evidencia ya, sabes tú si hay alguna, sobre esas células que, como ha comentado Javi, también tienen un papel súper importante en la fibrosis? Muy buena pregunta y la respuesta es muy corta. No lo sé. Hasta donde yo sé, no hay nada sobre el tema. Pero viendo el single cell RNA sequencing es una pregunta que salta a la vista. La isoforma beta no es para nada específica del hepatocito. Es mayoritaria pero hay mucho beta en las otras células. Y estoy seguro de que habrá acciones del fármaco en ese tipo de células. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La última pregunta, Ana Moles. Yo también me quedo con muchísimas preguntas, así que os animo que si tenéis preguntas luego habléis con ellos, que supongo que estarán encantados de contestaros. Muchas gracias a los tres por estas charlas excelentes y a Ana por dejarme hacer la última pregunta. Es para Rubén. Todos los modelos animales que has enseñado eran modelos inducidos por NASH, ¿no? ¿Habéis mirado en otros tipos de fibrosis si se reproduce la reprogramación metabólica que veis en las células estrelladas?
Hemos hecho, no en estos dos proyectos, pero en otros, hemos dado CCL4 y los resultados son muy similares, realmente. No vemos una gran diferencia entre las dietas fibrogénicas y obesogénicas contra otros estímulos fibróticos no obesogénicos. Al menos lo que hemos probado hasta ahora suele ser muy similar en ambos casos. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Yo, antes de terminar, me gustaría, lo primero, dar las gracias a la Junta Directiva de la ADH por la oportunidad de organizar este curso, que para mí ha sido un placer interesantísimo, más en este congreso que hacemos el aniversario de los 50 años. También recalcar que la ADH sigue apostando por hacer este curso de patología básica y translacional, que creo que es siempre muy interesante. Agradecer también el continuo apoyo del CiberEHD para la organización de esta sesión. Agradezco enormemente a los tres ponentes porque aceptaron la invitación y han hecho una recopilación excelente de los temas que les propusimos y, por supuestísimo, a todos vosotros por haber asistido y por vuestra participación. Gracias.